Como hemos informado ya desde esta mañana, vamos a empezar una nueva serie. Tuvimos un descanso de varios martes y ahora empezamos una nueva serie de estudios bíblicos sobre uno de las cartas. Las cartas, muchas de ellas son muy breves. Esta es bastante breve, pero es muy importante, como seguramente vosotros lo apreciáis. Es la epístola del apóstol Santiago. La carta de Santiago, llamada la epístola, en algunas Biblias pone ese título de la epístola universal de Santiago. Em, y, y como subtítulo a estos estudios que vamos a tener estas semanas, he puesto ese subtítulo de Fe en acción. Fe en acción. Así que ya podéis ir a buscar la epístola en vuestras Biblias o en vuestros móviles y, y lo vamos a tener, aunque luego iremos buscando algún texto más, pero ahí hay nuestra referencia principal. Bien, además en esta ilustración que veis aquí es de un átomo. Es un átomo, bueno, es una ilustración del átomo. El átomo está activo permanentemente, ¿no? Y buscaba una ilustración así, parecida, porque esa es nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar en acción, en movimiento, porque si no, simplemente es algo estático, algo que no dice nada, ¿no? Todo lo contrario. Vamos pues a ver algo acerca de, hoy será más una introducción de la epístola, para que tengamos una idea de su autor, del propósito y también más o menos cuándo se escribió y esos detalles que nos ayudan a entender cuando entremos ya en detalle en el texto, en la lectura, entenderemos mejor aquello que vayamos a leer. Bien, en primer lugar, la epístola de Santiago se presenta, no sé si os habéis fijado, cuando uno lo lee, son como pequeños sermones, son temas, hay diferentes temas que aparecen aparentemente inconexos entre sí. Una vez habla de oración, otra veces de la lengua, habla de la ley, habla diferentes temas, ¿verdad? Pero todos tienen un denominador en común, que la idea central que refleja esa exhortación que aparece en Santiago que dice, sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra, es decir, poner por obra. Yo, dicho de otra manera, que también lo menciona, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Bien, pues vamos a ver eh, algunos aspectos. Esta carta no pretende enseñar doctrina, para eso tenemos otros textos y otros pasajes, como nuestro querido la epístola a los romanos, por ejemplo, ¿no? La epístola de Santiago, la carta de Santiago, no pretende enseñar doctrina y sin embargo es una carta muy actual porque habla de obras, de hechos. Y actualmente la iglesia en general, me refiero a la iglesia en general, estamos inmersos sobre todo en nuestro mundo occidental, pero en general podemos decir, está inmersa en buscar maneras de ayudar al prójimo, de poner en práctica la fe. Vivimos una época en la que si una iglesia no está dispuesta a estar presente en la sociedad y siendo de ayuda y demostrando realmente qué es lo que fe, cuál es su fe, entonces esa iglesia no tiene gran recorrido. Así que la epístola de Santiago yo creo que es muy actual porque precisamente nos habla de que la fe en Jesucristo tiene que ser algo visible y palpable, obras. Pero bueno, ya iremos viendo eso en las próximas semanas. En primer lugar, vamos a ver un poco eh, quién era este Santiago. Santiago, el autor de esta epístola. Santiago, bueno, entre los discípulos de Jesús
encontramos, y os voy a pedir que busquéis algunas citas, encontramos varios discípulos, de los cuales dos de ellos se llamaban Santiago. Uno era el hermano de Juan y otro el hijo de Alfeo. Dos. Cuando tenemos la lista de los apóstoles, esto en Mateo capítulo 10, vemos que hay un tal Santiago o Jacobo, hermano de Juan, y otro hijo de Alfeo. Del hijo de Alfeo no sabemos nada, no sabemos prácticamente nada, pero del primero, del hermano de Juan, Santiago, hermano de Juan, de este se le menciona en varios momentos. Unas veces, ¿os acordáis? Con Pedro y con Juan, cuando acuden juntamente con Jesús, tiene aquella aparición de Moisés y de Elías, dice que le acompañan Jacobo, que es Santiago. Ahora veremos el tema de los nombres, Jacobo, Pedro y Juan. Con lo cual fue un destacado discípulo, uno de los apóstoles que estaban muy cerca, muy próximos de Jesús. Parece ser que llegó a ser una persona muy importante, este Jacobo o este Santiago, en la iglesia, en Pentecostés, pero, y aquí me llama a mí ya la primera atención, y espero que a vosotros también, ya en el año 44, este Jacobo, este apóstol, fue decapitado por Herodes. Y eso en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos menciona este martirio, esta historia. Y fijaos, yo me pregunto, no sé si a vosotros, ¿no? Yo estaba pensando, tanto este como el que es el verdadero autor de la epístola, qué pocos años, estoy hablando del año 44 después de Cristo, qué pocos años tuvo Jacobo de ministerio. Porque el Señor Jesús murió a los 33, más o menos esa es la época, los años que se calculan. Entonces, apenas 10 años de ministerio, y el Señor permitió que ese apóstol, como más tarde otros, o como Esteban, pues su recorrido de ministerio fuera muy corto. Así que aquellos que llevamos muchos años de cristianos, pues mayor responsabilidad, ¿no? Porque el Señor nos permite vivir muchos años y también, por lo tanto, ser sus testigos. Bien, volviendo otra vez al autor. Por eso es difícil que este Jacobo, hermano de Juan, sea el autor de esta epístola, de esta carta, porque también se ve, en cuanto lo leamos, se desprende que esta carta no va dirigido a los recién convertidos, sino que va dirigido a judíos cristianos, por lo tanto ya tenían un recorrido en la vivencia como hijos de Dios, como formando parte de la iglesia. Vamos a leer un versículo en Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 1, el 1 y el 4. A ver, ¿me podéis ya ayudar? Aquí. ¿Quién lo tiene? Aquí, el 1, lee el 1 y el 4. Y después, Kima, tú puedes leer el del capítulo 11, el 19. Para que veamos que ya estaban ocurriendo cosas en la iglesia y por lo tanto este Jacobo, del que ahora mismo estoy hablando, no podía ser el autor de esto. 8 y 4. Y Saulo estaba de acuerdo con ellos en su muerte,
En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando las buenas nuevas de la palabra. Y el 11:19. Sí. Y mientras Pablo pensaba en la visión, le dijo, espera, No. no, No. de nou, no, espera, és el 10. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Uh-huh. Y más adelante nos menciona precisamente de la muerte a espada de Jacobo, hermano de Juan, en el capítulo 12, versículo 1. Entonces, por lo tanto, este Santiago, que formaba parte de los 12, que tenía una autoridad suficiente y reconocido dentro de la iglesia, tuvo o sufrió toda esta persecución y finalmente murió decapitado por parte de Herodes. Entonces, estamos hablando de 3 Jacobos, esos 2 y hay un tercero que se presenta, vamos ahora sí ya a la carta de Santiago, se presenta como siervo de Dios, versículo primero, capítulo 1, versículo primero, se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y al presentarse este Santiago o este Jacobo de esta manera, de alguna manera, valga la redundancia, se está dando a conocer esa autoridad espiritual que representa. Y, por cierto, vamos a aclarar un poquito esto de los nombres, porque depende, en tu versión puede decir Santiago, si tú vas a la versión en catalán es Jaume, Jaime, y estamos hablando de Santiago y Jacobo, bueno, son 3 nombres, parecen 3 nombres distintos, ¿no? Bien, pues simplemente para mencionarlo de manera rápida, el nombre de Santiago es igual que Jacobo o Jaime. Los 3 nombres pertenecen a lo mismo y todo tiene que ver con la evolución de las palabras, la manera como se han unido diferentes palabras, tanto en hebreo. Jacobo viene de Santo Jacob. Jacob es hebreo. Uniendo esas 2 palabras, de esas 2 palabras salió Jacobo. Mientras que Jaime viene del latín Jacomus, y es una forma dialectal de Occitania, de donde este Jacomus con el tiempo se transforma en Jacobus. Y por eso, a veces, depende de la traducción, te pueden poner Santiago, Jacobo o Jaime, ¿vale? Solamente es para que lo tengamos, porque a veces lo leemos y decimos, bueno, pero ¿de qué personaje está hablando? Es el mismo personaje. Bien, entonces nos quedamos con Santiago. Santiago, el hermano del Señor Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 3, aparece por ahí, Mateo capítulo 6, versículo 3, aparece este Santiago. Este Santiago que durante años fue un hombre muy reconocido espiritualmente en la iglesia. No sabemos, en la iglesia de Jerusalén, no sabemos en qué momento Santiago, el hermano de Jesús, al que ya sabéis que al principio hasta los familiares decían que quién es este, ¿no? Casi rehusaban
el formar parte, que Jesús formase parte de su familia, pero no sabemos en qué momento este Santiago creyó en Jesús como el Mesías y finalmente se convirtió. El caso es que con el tiempo, dice Marcos 6:3, me he equivocado, ¿no? Perdonadme a los aquí presentes. Marcos 6:3 menciona a Santiago. ¿Alguien de vosotros lo tiene? Por favor, el micrófono, pasarlo. Sí, lo lees tú. Vale. Y después, por favor, en Hechos, capítulo 12, Joan, busca Hechos, capítulo 12, versículo 17. Marcos 6:3, sí. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ujú. La gente empezó a decir, pero si realmente, si fulanito y menganito, en este caso Jacobo, es hermano y Jesús es hermano de este y de la otra, ¿no? Vemos su presencia en la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 12, versículo 17. ¿Lo tienes tú? Sí. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. O sea, menciona expresamente a Jacobo, Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona? Porque era una columna importante en la iglesia de Jerusalén. Vemos, Pablo también lo reconoce en Gálatas capítulo 2, versículo 9, lo menciona. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los Gentiles. y ellos y la circuncisión. Reconoce Pablo de que Jacobo, Santiago, era una de las columnas de la iglesia. Y hay un hecho que aquí hay una cita que está mal escrito, que es en ese encuentro, en el capítulo 15, no es el capítulo 13 que pone aquí, sino el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, cuando tiene que ver ese concilio o esa asamblea donde se trata el tema de los judíos. En el versículo 13 vemos cómo interviene Santiago. Así que, solamente para ir resumiendo, iremos viendo otros textos. Era un líder espiritual excepcionalmente capacitado para señalar el camino a los judeocristianos, y el hecho de que el propio Pablo en su conversión visitó a Santiago, eso lo vemos en Gálatas, y una vez después en su tercer viaje también va a visitarle, muestra que Santiago, el autor de esta carta, era una persona de una autoridad y de un reconocimiento en la iglesia de aquellos primeros tiempos, y especialmente en lo que era la iglesia local de Jerusalén. Así que ya tenemos un poco ubicado al personaje, al autor, aunque siempre, como en otras epístolas, hay veces hay quienes tienen dudas sobre la autoría de las determinadas epístolas. En este caso, la mayoría reconocen
reconocemos que Santiago es el autor. Era una carta con un destino un poco difuminado, aparentemente. Os he dicho al principio, ¿verdad? Y a lo mejor en vuestras Biblias veis que dice las epístolas universales o la epístola universal de Santiago. Porque no tienen un destino específico, no es lo mismo que escribir a los Efesios o a los Corintios, ¿verdad? Cuando dice universal o católico, porque eso es lo que significa la palabra católico. La palabra católico significa universal. Católico romano es otra cosa, pero la palabra católico significa universal, es decir, para todo el mundo, para todo el mundo. Pues bien, no tiene un destinatario específico, pero sin embargo sí que hace un apunte que encontramos nada más que en el primer versículo. ¿Qué dice en el primer versículo de Santiago? Capítulo 1, versículo 1. Sí, Santiago 1, 1. dice, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ya nos da una pista, y una pista un poco extraña. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago escribe a aquellos que están en la dispersión y menciona 12 tribus. Bueno, lo que sí que vemos, para empezar, es que en la lectura de la epístola el autor se dirige a judíos cristianos, principalmente, que a causa de las persecuciones, a causa de eso que hemos leído así rápidamente, se puede decir que eran cristianos esparcidos desde Jerusalén, especialmente hacia los países del norte. Y eso es lo que recordamos cuando recordamos en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, como Saulo, lo hemos leído antes, ¿no? Que Saulo perseguía y los cristianos salían hacia otros lugares huyendo de esas persecuciones. Así también lo hemos leído o lo hemos mencionado cuando Esteban fue lapidado, como eso produjo también una dispersión de los cristianos saliendo especialmente de Jerusalén. Pero Santiago habla de las tribus de la dispersión. La palabra dispersión o diáspora, ¿os suena? Diáspora tiene que ver con dispersión, ¿bien? Bien, la palabra es diáspora y claro, nos suena un poco extraño porque mirando la historia en el Antiguo Testamento, hubo realmente un exilio, fueron exiliadas las tribus. Primero fueron exiliadas 10 tribus importantes y luego otras 2 tribus. Y parece como que mencione a estas tribus que fueron esparcidas, pero no está hablando de la historia del Antiguo Testamento por causa de los juicios de Dios. Es cierto que los cristianos en ese momento habían sido esparcidos por la parte de Siria, por Chipre, también hacia el oriente. Pero lo que sí vemos es cómo se conecta esta situación que tiene que ver con algunas de las expresiones que vamos a leer en estos próximos días, porque habla de las sinagogas y habla de las congregaciones. Al principio, y esto es un concepto que lo hemos de tener bien claro, al principio de la Iglesia, los primeros cristianos, la mayoría, eran judíos y fueron esparcidos cuando hubieron estas persecuciones, ¿verdad? Y estos judíos que habían tenido que salir por patas, por piernas, empezaban a reunirse o a encontrarse en principio en las sinagogas, porque las sinagogas, eso era resultado de haber vivido en el exilio muchos judíos que permanecieron fuera de Israel,
Las sinagogas eran los lugares donde se encontraban los judíos para leer la ley, para tener, dice la palabra sinagoga significa juntarse, juntarse con otros. Esa es la palabra, lo que significa la palabra sinagoga. Se juntaban los judíos. Y los cristianos que habían tenido que salir, marchar por causa de la diáspora o de las persecuciones, ellos continuaron reuniéndose, encontrándose con otros judíos que no eran cristianos, ellos eran cristianos, y al principio no había una línea muy, muy clara entre los que estaban en lo que era el concepto, nuestro concepto de iglesia, que nosotros lo tenemos bien claro, eran iglesia, pero se encontraban también con otros judíos que no eran iglesia. Pero la palabra iglesia, ya sabéis, congregación, eclesia, que viene del latín, que significa congregación, ¿no? Todos estos conceptos nos llevan a ese punto de decir que cuando Santiago escribe esta carta y la dirige a las 12 tribus, de la dispersión, está dirigiéndose a todos aquellos cristianos que estaban dispersos y que actualmente, como mucho, sabemos que regresaron dos tribus, pero a Israel, pero las otras están perdidas. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo cuando dice a las 12 tribus? A las 12 tribus, se refiere a las 12 tribus que fueron dispersas, a los cristianos que fueron dispersos y que poco a poco fueron posicionándose como pueblo de Dios, como iglesias cristianas, poco a poco, a lo largo de los decenios y de los siglos. Y la prueba está, en parte, que estos cristianos que están, judíos cristianos, que estaban dispersos y que se juntaban con otros judíos que no eran cristianos, que convivían, porque todavía las cosas no estaban claras, lo sabéis, por el concilio que hubo allá en Jerusalén. Todavía hubo unos años que había un poco de confusión quién podía recibir el Evangelio, y por eso hubo aquellas discusiones. Una de las pruebas lo encontramos cuando dice en Santiago capítulo 2, versículo 2, dice: porque si en vuestra congregación, hay en alguna traducción habla de vuestra sinagoga, porque si en vuestra congregación, ¿la congregación cuál era? Eran las sinagogas, Está dirigiéndose a judíos, pero sí, es cierto, judíos cristianos, pero esos judíos cristianos se reunían con otros. Y por eso luego ya hablaremos en otro momento de la importancia o de lo que tiene que ver la ley del pasado con la gracia del presente. Pero dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajoso, etcétera, etcétera, había conflicto en las sinagogas. Habían conflictos como estos, de ricos y pobres. También habla de tensiones, ¿no? Prácticamente casi toda la primera parte del capítulo 2 habla de esas tensiones sociales entre los terratenientes y los obreros. Y a lo largo de la epístola también hay otros momentos, como en el capítulo 5, que habla de los ricos opresores. Así que ese era el ambiente social al cual se dirigía la epístola, y ahora veremos más detalles, por supuesto. Pero es para que tengamos un poco de contexto de a quién iba dirigido esta carta. A cristianos, está claro, ¿eh? Estaba dirigida a cristianos, judíos cristianos, pero que estaban en la dispersión, que estaban en otros lugares, más allá, como veremos, más allá de Jerusalén, donde estaba Jacobo o Santiago.
¿Cuándo se escribió esta carta? Esto es un dato interesante, por lo menos para mí. Hay detalles, pasa como en todo, hay detalles, cuando nos acercamos a las escrituras, hay detalles que hay que tener en cuenta para entender mejor el texto, porque nos ubica que la enseñanza que se está dando, qué relación tiene con el contenido del texto. Y por eso podemos acotar algunos datos, como pueden ser fechas, aunque no se tenga el manuscrito original, pero sí tener información. Mirar, si esta epístola fue escrita por Jacobo, como creemos, Jacobo el hermano del Señor, entonces debe haber ocurrido, esta carta se debió escribir antes del año 62, después de Cristo, perdón. El año 62 después de Cristo. ¿Por qué? En primer lugar, porque este Santiago, el otro fue matado, le cortaron la cabeza en el año 44, pero a este sufrió martirio en el año 62. También pocos años, fijaos, pocos años de ministerio, con toda la importancia que tenía Santiago en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia incipiente. ¿Y por qué decimos esto que se escribiría antes del año 62? Porque no hay ninguna mención aquí de lo que ocurrió 8 años después. ¿Qué pasó 8 años después, en el año 70? En el año 70 después de Cristo, fueron invadidos por los romanos y Jerusalén fue arrasada, y no hay ninguna mención a ese hecho. Por lo tanto, una de las conclusiones que se saca es que por lo menos hay una serie de referencias que nos ayudan a ubicar cuándo fue escrito. Y eso es importante porque estamos hablando de muy poquitos años que ocurrieron muchas cosas y que se escribieron muchos textos de la palabra en esos pocos años. Y eso es un privilegio que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, estos textos. En primer lugar, no hay referencia, ¿veis? No hay referencia a la caída de Jerusalén en el año 70. Tampoco hay referencia a los conflictos entre judíos y gentiles, que eso vendría más adelante, como Pablo escribe a los Gálatas. Y luego el tono, el ambiente que se transpira en la epístola tiene un tono judío, que no tiene en cuenta que se está dirigiendo a gentiles, en este sentido, como claramente otras cartas de Pablo. Así que en la epístola de Santiago vemos situaciones que estaban ocurriendo en esa iglesia que se estaba poniendo en marcha, esa iglesia mayormente constituida al principio por judíos, que luego también se fueron incorporando gentiles, y por eso en el capítulo 5, versículos del 1 al 6, menciona el tema de los ricos, esos opresores. No podían ser opresores después de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Porque esos fueron eliminados o arrasados o marcharon de Jerusalén, y por lo tanto no podían hacer fuerza ni vivir la vida de lujo y oprimir a los pobres. También es cierto que en el capítulo 4, ahora estamos haciendo un repaso sin por encima, no os preocupéis que ya entraremos en detalle. Capítulo 4, versículo 11, habla de las murmuraciones. Y eso demuestra que la iglesia también era una iglesia todavía muy inmadura. Una iglesia inmadura. Habla de, capítulo 4, versículo 1, de guerras y pleitos. Faltaba esa madurez y señala las condiciones explosivas que se estaban dando
dentro de la comunidad. Pero ¿no os llama la atención algo? A mí hay algo que me llama mucho la atención. El contraste que hay en todo lo que está explicando. Santiago está de alguna manera denunciando situaciones que se dan en esa iglesia que empieza. Y entonces, cuando vamos a Hechos, capítulo 4, ahí sí que os pido que lo leáis, por favor. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32, ¿no tenéis ahí? Hechos 4, versículo 32. Sí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjate, ¿no encontráis un poco de contradicción? Al principio todo era muy bonito. Todo era muy bonito y nadie decía ser suyo propio lo que poseía. Incluso había quien vendía todo lo que tenía y lo ponía ahí a los pies de los apóstoles para ayudar a la iglesia. Y ahora Santiago, y pocos años después, está denunciando que unos abusan de otros, ¿vale? Y que encima os estáis peleando. Por lo tanto, se está dirigiendo a una iglesia todavía infantil, inmadura, y eso es una llamada también de atención a nosotros, ¿no? Y nos habla de cómo constantemente hemos de revisar nuestra conducta, hemos de revisar dónde estamos, cómo avanzamos en nuestra madurez espiritual, de manera individual, pero también de manera colectiva. Hemos de revisar nuestra conducta hacia el prójimo y mucho más hacia aquel que es de la familia de la fe. Porque lo que pasaba entonces, lo bien y lo bonito, fabuloso, que muchas veces decimos, hoy que es que allí todos lo compartían, sí, pero poco tiempo después empezaba a haber o continuaba manifestándose la falta de madurez de parte de muchos. ¿Por qué esta carta? Esta carta es eminentemente práctica, muy práctica. Y está claro por lo que estamos diciendo que tenía propósito de corregir ciertas actitudes, conductas que Santiago podía percibir un hombre firme en el Señor, fiel, yo creo que de un sentido, un saint, como decimos en Cataluña, de un sentido común importante como para ser reconocido como una de las columnas de la Iglesia. Y él, que percibe todas estas cosas respecto a temas como las riquezas, como las murmuraciones o el uso de la lengua, ¿no? O como el tema del juramento o la importancia de la oración. Él detecta todo eso en las iglesias y por eso escribe esta carta. Y estas deficiencias quizás se pueden resumir en la declaración que hace en el capítulo 1, versículo 8. ¿Lo puedes leer, por favor? ¿Lo puedes leer? Pasar el micro. De doble ánimo. Póntelo más cerca, por favor, el micro. Sí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quizá esta frase resume mucho el carácter del cristiano al cual se está dirigiendo Santiago, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante. Los defectos, los vicios, las fallas que Santiago trata y ve en cristianos, tiene raíces esos conflictos en el doble ánimo, es decir, en el corazón dividido.
Y como veremos más adelante, yo creo que refleja mucho las veces que seguramente Santiago escucharía a su hermano en la carne, a Jesús, escuchar palabras como aquellas de que ninguno puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y muchas veces es cierto que estamos muchas veces con el corazón dividido entre lo material o lo mundano, o lo mundanal, o lo de este mundo, y lo espiritual. Y nuestras decisiones dependen de eso, hacia dónde nos inclinamos, ¿no? Y así no se puede avanzar. Cuando estamos divididos no se puede avanzar. Y Santiago lo que está haciendo no solamente señala el problema, que es importante, sino que además aporta la solución. No solamente condena, porque una cosa es señalar y otra cosa es condenar, sino que señala el camino correcto. Y por eso, en el capítulo 1, versículo 4, podemos ver el propósito del porqué de esta carta. La segunda parte dice, Joan, ¿lo puedes leer? Sí. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo creo que este propósito, este deseo de parte de Santiago refleja realmente, ¿vale? Por un lado, sois, o muchos de vosotros, estáis así, con el corazón dividido, pero el propósito es para que seáis perfectos. La idea perfecto es maduro, maduro y cabales, amb seny, con sentido que tengáis sentido común en vuestra manera de actuar, vuestra manera de pensar. Dice, sin que os falte cosa alguna. Así que, debido a su propósito, la epístola, a primera vista, parece que no tenga ningún argumento continuo, porque toca temas sueltos, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, estos breves sermones, por llamarlo de alguna manera, o exhortaciones, el propósito es que los cristianos tengan, los que están dispersos, y ahí nos salpica, por supuesto, a través de los siglos a nosotros, tengamos esa madurez y ese cabal y ese sentido común. Emplea mucho, y lo podemos ver, emplea mucho ese diálogo conciso, frases cortas, lanza algunos interrogantes, algunas preguntas, e incluso parece que hable con alguien que no está presente, alguien, un interlocutor imaginario. Y eso, por eso es tan accesible esta epístola, ¿verdad? Cuando la lees, dices, esto me está hablando a mí. Y está hablando, bueno, también puedes pensar en otros, ¿no? Pero es una manera muy clara y muy directa como trata los asuntos. Y hay varias pistas muy importantes. Santiago, cuando leemos Santiago, vemos que nos identifica con otros pasajes de las Escrituras, especialmente con los escritos sapiensales. Los escritos sapienciales del Antiguo Testamento, por ejemplo, la sabiduría que emana del libro de los Proverbios, donde vemos, ahora sí que os pido por favor, en Proverbios, ir a Proverbios capítulo 1, hace una comparación, podemos ver en estos pasajes, en Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18, cómo está haciendo referencia a Proverbios capítulo 1, versículos del 20 en adelante, cuando está hablando de esa sabiduría que dice que la personifica el autor de Proverbios, y dice que anda por las calles y clama en las calles y alza su voz en las plazas, ¿no? Proverbios 1:20. ¿Alguno de vosotros lo tiene?
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Bien, eso lo podemos comparar con el capítulo 3 de Proverbios, versículos del 13 al 18, pero, por ejemplo, leo yo del versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde dice, pero, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, etcétera, etcétera. También en Proverbios, capítulo 3, versículo 34, ¿lo puedes leer? No tiene. Proverbios, léelo tú. Ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y a los humildes concede su favor. Y en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ven? Vemos, y así otros pasajes, como más adelante, Proverbios 27, versículo 1, donde hace también esa referencia en capítulo, versículos del 13, sobre, y eso es importante, ¿sí? ¿Lo puedes leer, por favor? Proverbios 27, 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y en Santiago está hablando de esto, ¿no? Muchos diréis, hoy y mañana haremos a tal ciudad, haremos esto, otro, cuando no sabéis lo que será mañana. Y que tiene que ver también algo de lo que comentamos el lunes con el grupo de mujeres, hablando de lo que Jesús decía, ¿no? Baste a cada día su propio mal. El Sermón del Monte, que no podemos entrar porque ya sabéis que son los capítulos de Mateo del 5 al 7, también tiene un papel muy importante en esta epístola. En realidad, cuando podáis en casa lo leéis tranquilamente y podéis hacer una comparativa. Si queréis, podemos buscar o daros una copia de esto, porque es muy interesante, porque podemos ver en el Sermón del Monte diferentes citas como Santiago, en lo que está escribiendo, hace mucha referencia a lo que aparece en el Sermón del Monte. Y es un poco el trasfondo que podemos ver en Santiago. Lo que hace Santiago es reafirmar muchas de las enseñanzas de Jesús. Yo os puedo hacer llegar esto. Aquí no sé si lo puedes quedar, no quedará muy bien. Yo lo envío. ¿Sí? Bien. Sí, el PowerPoint lo puede enviar. Si queréis, os lo envío o lo pongo en el grupo. Pero es muy interesante, ¿no? Hay muchos aspectos. Hablan de los que lloran, ¿no? Las bienaventuranzas, los misericordiosos. Todo eso hay una equivalencia en en la epístola de Santiago. Los tesoros, la oración, en fin, hay toda una lista bien larga, el oír y el hacer. Y voy acabando esta introducción. Hay muchos otros aspectos a tener en cuenta, pero eso lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas. Pero hay algo que para Santiago, la ley es muy importante. Se le ha acusado a Santiago, al apóstol, bueno, a la epístola, se ha acusado de que predica una fe legalista, una fe basada en la ley y basada en el cumplimiento de las obras. Martín Lutero no le gustaba, decía que esta epístola era una epístola de paja, decía él. Lutero decía, pero en cambio, mucho más lejos de la verdad. Santiago tiene un alto concepto de la ley de Dios, pero en el sentido en que Jesús, como dijo, no he venido a abrogar, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle cumplimiento. En Mateo 5:17.
Y igual que en el Sermón del Monte nos confrontamos en la Epístola de Santiago con la profundidad y la plenitud de la ley. Cuando Santiago habla en el capítulo 1, versículo 25, cuando habla de mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Parece como aquí simplemente sea una cuestión de obras. Y sin embargo, él lo que está diciendo es, dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y eso nos lleva al pasaje de la Escritura cuando Jesús está diciendo eso, que si el Hijo os liberta, sois verdaderamente libres. El mensaje de Santiago une perfectamente el propósito de Jesús de traer y darnos la libertad. Jesús consigue lo que la ley en el Antiguo Testamento no logró. O sea, las obras imposibles para alcanzar la redención. Pero sí nos libró del poder del maligno y del mal y guardarnos para esa libertad, todo gracias a su sacrificio en la cruz. Así que Santiago habla en su epístola muchas veces de Cristo, aunque apenas lo menciona. Cuando lo leemos nos damos cuenta que apenas aparece el nombre y sin embargo el trasfondo, lo que está detrás, precisamente es todo lo que Jesús estaba enseñando y lo leemos en los evangelios. Pero ahí resuena ese sermón del monte y allí habla de la perfecta ley, la ley real, y allí encontramos que esa ley se ha cumplido perfectamente en la persona de Cristo Jesús. Bueno, os animo a que leáis estos próximos días varias veces, porque son 5 páginas. En nuestra Biblia son 5 páginas. En los móviles no sé cuántos dedos hay que mover, pero no muchos. Y es fácil, y iremos viendo esos temas principales que aparecen en esta epístola. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?